32 de Deuteronomio es un cántico, una composición de el hombre más representativo, Moisés. Esta mañana escuchamos un mensaje de quién era ese hombre, de quién era Moisés. La siguiente, por favor. Ustedes recordarán que en la Biblia encontramos que Moisés era un líder, como lo escuchamos esta mañana. ¿Qué más? Que era un pastor, que era un escritor, que era un legislador, que era un poeta, ¿sí? ¿Qué más? Un hombre muy espiritual porque tenía una relación con Dios, que era un hombre manso y también era un hombre consejero, pues también era un músico. Miren nada más. Moisés también se escribía sus cánticos. De hecho, en el Pentateuco encontramos 2 cánticos de él. ¿Dónde está el primero? ¿Mande? Ese es el segundo, que es el que estamos viendo ahorita. Pero el primero, ¿cuál es? Cuando cruzan el mar. Él era entonces también un músico. Pero al final, ya lo vemos muy recurrente, estamos por terminar el libro de Deuteronomio, lo vemos muy recurrente. No se olviden de la ley, no se olviden de la ley, no se olviden de la ley, no se olviden de la ley. Pero también, como escuchábamos hace 8 días, pues se van a olvidar. Y el testimonio va a estar allí, pero no se olviden, no se olviden, no se olviden. La música o los cantos tienen un propósito muy importante. Hay 3 características, la que sigue, de la alabanza. ¿Cuáles son? La número 1 es glorificar a Dios. Cuando nosotros cantamos los himnos, las alabanzas, los salmos, los cánticos espirituales, en primer lugar alabamos a Dios. La alabanza está más atrás de la creación de este mundo material, porque la Biblia dice que las estrellas alaban a Dios, que la creación misma alaba a Dios. A lo mejor con una forma muy distinta que la nuestra. Yo no sé si ellos se sientan y también escriben. ¿Qué nos inspira? A nosotros nos inspira las estrellas. Ese es el primero de los objetivos. El segundo de los objetivos de una alabanza, ¿cuál es? Testificar. Testificar. De hecho, uno de los objetivos que marca en su primer canto Moisés, dice que oirán los pueblos y se sorprenderán de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces, otro de los objetivos es que se dé testimonio. Y entonces, a través de lo que cantamos, la gente que escucha o quienes nos escuchan conocen de Dios, de las maravillas de Dios, de las obras de Dios. Y en este aspecto también se refuerza nuestra fe a través de las doctrinas. Claro, el tercer punto el tercer objetivo es que a través de la alabanza nos gozamos, ¿no es cierto? Estos son los objetivos. Entonces, si una y otra vez está hablando, porque recordemos que Deuteronomio en realidad son 3 discursos de despedida. Es que también esta composición está larga, Imagínense, voy a cantar una canción. ¿Cuál? La de Moisés, el Salmo 3. Ya, si el hermano nos dijo sentaditos, porque este está largo. Imagínense. Largo, está muy largo. Pero a través de este cántico, la doctrina se va a quedar, la verdad se va a quedar. Nosotros en la actualidad, con todo voy a decirlo así, con toda esta mercadotecnia o todo este mercado que se ha hecho también del cristianismo, tenemos acceso a muchas alabanzas y a muchos cantos cristianos y oímos más de lo que leemos en la Biblia. Por lo tanto, cuando nosotros cantamos, y aquí en la iglesia tenemos mucho cuidado de poner alabanzas que tengan doctrina bíblica, porque vamos a salir de aquí y vamos a cantar la alabanza. La mayoría de las alabanzas que cantamos aquí ya las hemos escuchado.
Y cuando la repetimos y la repetimos y la repetimos y la repetimos, estamos reforzando nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros principios, la palabra de Dios, nuestras doctrinas. La siguiente. Todos tenemos como que nuestros cantos preferidos, ¿no es cierto? A todos nos gusta cierto cántico. ¿Y se han dado cuenta por qué? ¿Por lo que dice? ¿Por lo que enseña? ¿O por lo que a lo mejor ahí encontramos alguna promesa de parte de Dios que nos levanta, que nos anima, que nos sostiene, que nos redirecciona? Claro, para eso son los himnos. Martín Lutero escribe en uno de sus himnos, y que lo tenemos también en nuestro himnario, Solo a Dios la gloria: desde lo profundo de mi ser, se llama este himno. Los himnos nos conectan o son conectores que nos acercan a Dios, que nos acercan a sus promesas, que nos acercan a su palabra, que nos acercan a lo que Dios dice. Es buena la alabanza, es buena la alabanza. Y si la alabanza es la palabra de Dios, hermanos, cantemos y cantemos y cantemos y cantemos, porque estaremos reforzando nuestras convicciones. Pues eso es lo que la alabanza. ¿Qué música escuchas? No voy a criticar tu música, no, pero ¿qué música escuchas? Solo para dar referencia de que pues se refuerzan tus convicciones. Hay una canción que cantaba Vicente Fernández que se llamaba Otra vez la misma. Él la cantaba así, ¿no? Y que está borracho y allá está sufriendo, lo han lastimado, y cántamela otra vez, y cántamela otra vez, y ya los mariachis, ya nos cansamos, y el otro dice, ya me debe mucho. Pero él dice, no, que síganmela cantando. ¿Por qué? Porque le está reforzando sus convicciones en ese momento, su sentimiento. Cada vez que nosotros tomamos un canto, estamos reforzando. Yo creo, hermanos, que cuando escuchamos alabanza, estamos también reforzando nuestra doctrina. Y la tenemos en todo, no nada más en nuestro himnario, es muy amplia la alabanza. Pero en este cántico de Moisés encontramos 3 temas muy importantes. El primero es la maldad del hombre. La maldad del hombre. El hombre temiendo a Dios, ya lo revisamos. El hombre habiendo visto los milagros de Dios, el sostén de Dios. ¿Qué hace el hombre? Se aparta, se aleja. Y no hace falta más que ver el puente que hace Josué, porque vienen los jueces y literal, dice la palabra de Dios, que en aquel entonces nadie se acordaba de las cosas de Dios. Nadie. No había palabra, no había profecía, no había nada. Qué rápido. Así es el hombre, así es el corazón del hombre. Pero también habla sobre la justicia de Dios. Porque en este salmo habla como una consecuencia de todo esto, mi justicia es muy clara. Yo también los voy a rechazar. Pero finalmente habla de la gracia de Dios. ¿Cómo es el hombre con su maldad? ¿Cómo es Dios en su justicia? ¿Y cómo es la gracia de Dios que recupera a su pueblo por amor a sí mismo? Por eso es que en este cántico, que es tan amplio, me parece muy completo doctrinalmente, hermanos, al punto de que de aquí sacamos los 5 puntos doctrinales del calvinismo. ¿Cuáles son? A ver, venga. No le vais a cambiar. A ver, ¿para qué? Vamos a recordarlos. ¿Cuáles son las 5 doctrinas fundamentales del calvinismo? Venga, la primera. A ver, despacio. Levante su mano con confianza. No. Sí, muy bien, del sermón anterior. Muy bien. La primera es la depravación total del hombre. La segunda,
ahora sí, la elección incondicional. La tercera, la expiación limitada. La cuarta, el llamamiento o la, que no podemos resistir la gracia. Y el quinto, la perseverancia de los santos. En un cántico. Hermanos, yo no conozco un himno, no conozco una alabanza que tenga los 5 puntos calvinistas. Miren, aquí está el gran Moisés, se avienta en este capítulo estos aspectos doctrinales, pero vamos a verlos despacio. La siguiente, por favor. Aquí están los 5 puntos calvinistas. Y el primero dice, la depravación total del hombre. ¿En qué consiste la depravación total del hombre? ¿En qué consiste esta doctrina? Esta doctrina dice que todo ser humano, y hay que subrayar la palabra, pues todos, ha sido corrompido por el pecado desde Génesis capítulo 3, a tal extremo que no puede ser salvo ni por sus obras, ni por su fe natural. La depravación total del hombre simplemente dice que el hombre es incapaz de salvarse. Porque está depravado, porque está caído. La segunda doctrina, la elección incondicional, dice que la elección y la fe salvadora son un don, un regalo de Dios. Porque Él elige de manera incondicional desde antes de la fundación del mundo. Aquí entra una doctrina que es la elección o la predestinación de los que han de ser salvos. La expiación particular o expiación limitada dice que cuando Cristo va a la cruz para morir, es suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Sí, es suficiente. Pero solo su eficacia salvadora está limitada particularmente a sus escogidos. La gracia irresistible. En su gracia soberana, Dios llama y regenera de manera eficaz e irresistiblemente a sus elegidos para su salvación. La perseverancia de los santos dice que Dios persevera a sus elegidos para salvación y les da la gracia, el poder y la provisión para preservarlos hasta el fin. Qué bueno que podamos hablar de estas doctrinas, porque desde 1610 en Holanda, pues escribieron estas doctrinas, pero de forma contrarias. ¿Cómo se llamaron? Porque estos son los 5 puntos calvinistas, pero estaban las otras doctrinas, que eran las contrarias, de Jacobus Arminio. Tan seductora fue su enseñanza que prácticamente todo el país comenzó a seguir esas doctrinas. Hasta que se vuelve a juntar el parlamento, revisan otra vez la escritura y dicen, pues si era al revés. Vamos a ver rápidamente. Empecemos con la depravación total del hombre. La siguiente, por favor. Bien. En Deuteronomio, por favor, busquen ahí, capítulo 32, versículos 5 y 6. Le dedica varios versículos para hablar de la maldad, para describir la condición del pueblo. Dice 32, 5 y 6, la corrupción no es suya, habla de Jehová. De sus hijos es la mancha.
generación torcida y generación perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó y te hizo y te estableció. Sí, la primera parte de este canto, de este cántico, es el reproche. Sí, hay canciones así, como de reproche a la vida o a la pareja. ¿Se saben alguna? Ingrata. Esa es una. Otra. Hablando de mujer. Esa es otra. Ajá. Sí, está aquí. Lo primero que saca es el reproche al pueblo. Las de Paquita son muy fuertes. Atacan bastante. Sí, es cierto. Aquí nace una doctrina, o más bien la primera doctrina del arminianismo, la siguiente por favor, es que el hombre tiene libre albedrío. ¿Habían escuchado eso? ¿Qué es? Y quisiera que hoy quedase muy claro qué es el libre albedrío. Es pregunta abierta. Venga, ¿qué es el libre albedrío? La capacidad de elegir creer o no creer en Dios. Ok, por ahí va. La capacidad de elegir creer o no creer. Por ahí va. ¿Qué más? Lo escuchamos mucho, ¿no? De hecho, hay incluso doctrinas o hay predicadores que hablan acerca del libre albedrío. ¿Qué es eso? Que pueden elegir entre el bien y el mal. Por ahí va, por ahí va. ¿Qué más? La elección que tomamos, nuestras decisiones voluntariamente. No tiene que ver tanto con la voluntad. No es la voluntad. Es la capacidad. Es un proceso más de tipo racional. Ajá. Yo puedo discernir y yo elijo. Ajá. ¿Qué más? El concepto que se mueve es muy, a veces está muy corto y no nos alcanza a explicar en qué consiste el libre albedrío. Pero es un término teológico y doctrinal. En realidad, albedrío no es una palabra mexicana, es latina, libre arbitrum. Bueno, ¿han escuchado ustedes al árbitro? ¿Quién es el árbitro? ¿Así? Exactamente. Y él su función es marcar lo que él considera que es correcto o lo que es incorrecto. Mira, aunque todos vimos, sí, o sea, sí lo aventó, no era penal, o sí era penal. No importa que ya lo vieron ahí en el recuadro y en la pantalla. Si el árbitro dice, para mí es penal, para mí es penal. Por eso es que en algunos partidos no puede haber revisión. ¿Por qué? Porque se impone libre arbitrio. Tomando esto como referencia, el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de manera racional de distinguir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque es lo que hace el árbitro. El árbitro, precisamente como figura representativa, juzga entre lo correcto y entre lo incorrecto. Pero la Biblia dice que el ser humano no puede hacer esto. Ahora, la depravación total es una caída, es una muerte. El Señor le dijo a Adán y a Eva, no comas de este árbol que es el árbol del bien y del mal, porque de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, vas a morir. Entonces Jacobo Sarmino decía,
Pues sí murió, pero moralmente. No se acabó su facultad. Entonces el hombre, usando su facultad, puede darse cuenta, puede ver dónde está Dios y puede ir hacia allá. Por eso llamó libre arbitrio. Nosotros no tenemos un libre albedrío, no tenemos la capacidad para discernir qué es lo correcto de lo incorrecto. Por ejemplo, ¿es malo robar o es bueno? ¿Es malo robar o es bueno? Nomás para la hermana. Nomás para la hermana es malo. Que los demás no dijeron nada. Va de nuevo. ¿Robar es malo o bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está legislado. Porque es una ley. Y entonces, Pablo dice claramente a los romanos, pues antes de la ley, pues no era pecado. ¿Por qué? Porque lo que marca el pecado es la ley. Pero resulta que la ley no la produce el hombre. ¿Quién la produce? Dios produce la ley. Entonces Dios le dice al hombre, esto es malo y esto es bueno. Y entonces nosotros vemos los 10 mandamientos como pues una forma de ver la ley de Dios, pero no la hizo el hombre, la hizo Dios. Hablemos de algunas leyes un poco más flexibles. Y ahí seguimos viendo el decálogo. Hay gente que no guarda el día de reposo, ¿están de acuerdo? Y si ustedes lo ven, oye, ¿cómo estás? ¿Fuiste a la iglesia el domingo? No fui. Hoy te vas a ir al infierno. No, ¿por qué? Pero es que así dice la Biblia. O sea, el que viola la ley. Pero, ¿por qué no todos lo podemos ver de la misma manera? Porque no tenemos la misma libertad. Hermanos, la libertad o la capacidad para ver qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, pues eso a Dios no le inmuta, O sea, que uno dijera, no, Dios, o sea, es que, pues yo creo que, pues sí era malo, pero no tanto, era más malo el robar. Imagínense, yo se los pregunto, a ver, hermanos, ¿qué será más malo? Ajá, ¿matar o no guardar el día de reposo? ¿Cuál es más malo? Pues es igual. Pero en nuestra mente, eso, sí, o sea, lo calificamos de manera diferente. Hermanos, ¿el hombre tendrá la capacidad para darse cuenta qué es bueno y qué es malo? No, porque lo tenemos que aprender. Entonces, cuando alguien dice, oye, pero es que esto es malo, ¿pero por qué? Pues porque Dios lo dice, porque el Señor lo dice. A lo mejor para mí no podría ser malo. Pero si Dios lo dice, hermanos, entonces lo correcto o lo incorrecto no son constructos meramente humanos. Lo tuvimos que aprender. Alguien nos dijo qué era lo correcto y también nos dijo qué era lo incorrecto. Esto nos puede explicar por qué muchas cosas, o por ejemplo en leyes. ¿Por qué en la Biblia hay, por ejemplo, personajes que tienen más de una esposa? ¿Como quién? A ver. ¿De la Biblia? ¿Quién? Salomón, por ejemplo. Ajá, ¿quién más? Abraham. David. Tú no, hermano, tú no. ¿Quién más? Jacob. ¿Quién más? Por eso Jacob. Bueno, Jacob, Esaú. ¿Quién más? Es decir, todos menos yo. Y entonces uno dice, ¿y por qué ahora no podemos tener? Ajá. Es lo que hace relativo a la moral o relativo a la ley.
La ley no puede ser a disposición de como la entienda uno, es a como Dios la da. La ley es dada por Dios. Y Pablo dice a los romanos, antes que hubiese ley, no era pecado. Hasta que viene Dios y nos dice, esto es pecado. Pero yo no lo veo así, porque tú no tienes libre albedrío, no tienes libre acceso a reconocer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque hay una depravación total. ¿Queda claro? No es la elección, es que yo elijo esto. No. Eso puede ser una libre voluntad, pero el libre albedrío no es la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto. Bueno, ¿qué enseñaba Arminio? Que el hombre, aunque afectado por la caída, no estaba totalmente incapaz de escoger bienes espirituales y era capaz de ejercitar fe en Dios en orden para recibir el Evangelio y así traerse a sí mismo a la posesión de la salvación. Vamos a ver qué dice la Biblia. La siguiente, por favor. La Biblia enseña, hermanos, con absoluta claridad, que el hombre por su naturaleza está muerto. Vamos a leer, dice, así que como por un hombre el pecado entró en el mundo, hablamos de Adán, y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, pues pecamos. Nos enseña de que los hombres están esclavizados, dice, que con mansedumbre corrija, dice el apóstol Pablo, a los que se oponen, quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El ser humano no es libre por el pecado, pero no es libre desde acá. O sea, completamente cayó. Ahí nace el humanismo. El humanismo que cree que puede avanzar, que puede hacer algo, que puede comprender para poder salvarse. No puede. Bueno, pues somos hijos de ira. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Vamos a ver la segunda. Está la doctrina de la elección incondicional. Perdón, yo sí tengo una pregunta, pero es que estaba pensando cómo hacerla. ¿La puedo hacer? Sí. Hoy entendí eso. Siempre oía a gente, ¿no? Amigas, eso, que ellas tienen libre albedrío de decidir si hacer o no hacer lo que ellos piensan. Entonces, yo no entendía por qué hasta ahorita, pues si no tienen eso, no conocen la Biblia, por eso dicen eso. Yo no lo entendía, no sabía cómo explicarles, no sabía qué decirles, pero ahorita está diciendo en la prédica que el libre albedrío es cuando uno conoce la ley, conoce la palabra, conoce a Dios. ¿O no? ¿No es así? ¿Cómo es? No, es que la ley y la palabra nos la da Dios para dirigirnos, porque nosotros, es como si Dios nos dijera, esta es mi ley. Ah, sí, ya sabía. No sabíamos, no tenemos la capacidad de conocer lo correcto o lo incorrecto. Pero cuando conoce uno la Biblia, Estamos conociendo algo que Dios nos dice que es, pero no es nuestra. Nosotros no nos podemos dar cuenta, Dios nos lo tiene que dar. Por eso el libre albedrío es una capacidad mental para discernir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Nosotros no podemos, Dios nos lo tuvo que enseñar. Esto es bueno, esto es malo, esto puedes hacer, esto no. Y eso es la Biblia. Entonces nosotros leemos la Biblia, aprendemos lo que Dios dice, porque Él nos lo enseña. Pero no tanto porque nosotros lo podamos discernir. o sea que Adán y Eva sí tenían el libre albedrío. Y antes de la caída tenían exactamente, porque tenían la capacidad de elección, teóricamente hablando, de tomar o no comer. Ellos lo toman y ¡pum! Sabían que no. Sí, porque Dios les dijo. Es más, todavía se lo dijo Eva a la serpiente, porque dijo, y es que vamos a morir. No, ¿cómo crees? No vas a morir. Entonces les mueve por ahí la teoría y toman y ¡fum! ¿Vale? Ok, vamos a la doctrina de la elección
incondicional. Quiero que vean esta imagen porque la elegí muy intencionadamente. ¿Qué hay de diferente entre todos los muñequitos del que toma él? Ninguna. Son figuritas en negro, del mismo tamaño, y como que, ¿qué tendría este de diferente para salvarlo? Pues nada. Vamos a ver cómo lo cantó el gran Moisés. 32, 9 y 10. ¿Qué dice? ¿Sí? Deuteronomio 32, 9 y 10. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Y más adelante continúa, ¿no? Entonces, ¿qué tenía de bueno Israel para elegirlo? ¿Era mejor que los otros pueblos? No. ¿Era más obediente? No. No tenía nada, por eso es que se llama la elección incondicional. Jacobo Salminio enseñaba que Dios tendía sus manos sobre aquellos individuos que él sabía previamente que responderían al Evangelio. Mira, él sí va a responder, él sí, como si fuese la capacidad del individuo. Dios eligió a aquellos salvados por su libre voluntad y en su estado natural caído que era. Por supuesto, de acuerdo con el primer punto del arminianismo, no completamente caído de todos modos o de todas formas. El hombre tiene la capacidad o tiene algo diferente que a Dios le agrade para salvarnos. No. ¿Por qué nos elige? ¿Cuáles son los criterios que Él toma para elegirnos? ¿Que somos entendidos? ¿Que nos gusta portarnos bien? ¿Que vamos a ser buenos cristianos y vamos a ir al templo? ¿Y que vamos a cantar muy bonito? ¿Qué ve en nosotros? No ve nada. ¿Mande? Somos necios. Somos necios. La siguiente, por favor. Hermanos, la historia de la Biblia en realidad es la historia de la elección incondicional. ¿Por qué debería Dios escoger a la nación de Israel como su agente particular? No hay necesidad de especular, la Biblia lo dice claramente. En Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros eras los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. La iniciativa está en el amor de Dios. ¿Por qué debería Dios completamente, desatendiendo las leyes familiares de Israel, escoger al hijo menor, Jacob, en lugar de Esaú? ¿Recuerdan? El mayor era el bueno, pero él escogió el segundo. Otra vez, a la ley y al testimonio en Romanos 9, del 11 al 13, para que el propósito de Dios conforme a la elección. La Escritura dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Y por qué? ¿Quién se portaba mejor? Humanamente hablando, familiarmente hablando. ¿Quién más portado? Esaú. Hasta le daba de comer a su papá. El otro ni a su hermano le quería dar, le vendió la primogenitura, ¿no? A ojos humanos y también por las leyes que regía a los judíos, debía ser tomado primero Jacob. Pero Dios dice: no. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo era Jacob? Pues hasta su nombre lo dice:
¿Qué significa su nombre? Porque Esaú dijo que bien hicieron en llamarte Jacob, porque Jacob es el que traba, el que se quiere adelantar, el que yo primero. Y pues él era un tramposo. La siguiente. Es muy claro el Señor Jesucristo cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, Juan 15:6. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Romanos 9:21. También dice en Efesios, tendré misericordia del que tendré misericordia, Romanos 9:15. Y luego ahora sí, Efesios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Ahora esto es lo que enseña la Escritura, pero ¿cómo se manifiesta ya en la forma práctica? Y nosotros a veces les decimos que ya le prediqué a esta persona tantas veces y no quiere. No quiere. Pues es que será de él o será de Dios que no tiene de él misericordia. ¿Qué es? Pues es de Dios. Y aunque lo sacudamos, acepta a Jesucristo, acéptalo. No. Dios no te quiere aceptar. Oh, qué caray. No, hermanos, eso no pasa. No, si no es de Él. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elijo a ustedes. Y esto, hermanos, no nos hace diferentes de los demás. Somos igual. ¿O qué tenemos de mejor? O sea, podríamos llegar y decirle a Dios, no, mira Dios, veme bien, yo sí diezmo. Mira Dios, veme bien, yo hasta ayuno. ¿Cuántas veces ayunaba? ¿Cuántos días ayunaba el fariseo? Que estaba orando a Dios. Y eso le decía, ¿cuántas veces ayunaba? Pues 3 días. Sí. Y ayunaba y daba esto y daba aquello. Se portaba bien. ¿Podríamos, hermanos, confiar en eso? ¿No? Es que aquel es muy mentiroso, yo no. Él no ha entendido. Es que aquel es muy materialista, yo no. Es que aquel fuma, toma, se va a las fiestas, yo no. Sí voy, pero no bailo, ¿no? O yo voy, pero no tomo, o yo voy, pero doy testimonio. O sea, ¿podríamos caer en eso? Pero no puede ser, porque no nos hace, ¿qué nos hace ser mejores para Dios? Nada. Hermanos, la gente que está allá afuera y el pecador empedernido de nosotros y a nosotros no nos hacen diferentes. Lo que hace que estemos en la mano de Dios es que Él nos eligió por gracia. Solamente. Por eso el tema de este sermón, o sea, es la gracia de Dios. Y acabamos de cantar hermosas alabanzas de la gracia. Yo estaba leyendo y dije, ay, o sea, qué padre, porque voy a predicar de eso. Y mira cómo describe la gracia de Dios. Por eso somos nosotros. Y es gracias, Dios, por tu gracia. Gracias, Dios, por tu gracia. En lugar de decir, no, sí, yo sí me esfuerzo, yo sí cumplo. Eso no sirve. Porque entonces hace el hombre que ya no necesite de Dios, que ya no necesite de la gracia de Dios. Fíjate, llegando, a ver, ¿por qué habré de salvarte? Que Dios te diga ya, a ver, ¿por qué habré de salvarte? No, solo por tu gracia. ¿Sí? Porque no, es que yo sí acepté, yo te acepté, si hasta yo oraba. Sí, en aquel día dijo Jesús, me dirán muchos, no, si en tu nombre echamos fuera demonios y predicamos. No, yo no los conozco. Y uno dice, ¿y todas mis acciones? No, hermanos, eso no es de nosotros. Vamos a la siguiente.
Simplemente, hermanos, nosotros no podemos aceptar la salvación. La recibimos por la gracia de Dios. La recibimos. Por eso la palabra gracia, ¿qué significa gracia, hermanos? Es un regalo inmerecido. ¿Saben cuál es la palabra en griego? Charis. Y charis, particularmente, por ejemplo, cuando ustedes ven a una persona con necesidad y dicen, a esta persona le voy a dar algo, y le da algo y uno se siente contento. La palabra charis dice que es un gozo que experimenta el que da, a diferencia de doron, de viene Doroteo o Teodoro. Doro es un regalo de Dios, pero es diferente. Gracia es esta que Dios dice, te doy esto porque es mi gozo. No, no es el tuyo, es mi gozo. Eso es charis, eso es gracia. Entonces, Dios dice, quiero estar contento, voy a dar de mi gracia, voy a salvarlos. No, hermanos, no podemos hacer nada para que Dios nos elija. La siguiente. ¿Cristo, hermanos, muere por toda la humanidad o solamente muere por su pueblo? ¿Por toda la humanidad o solo por su pueblo? Ok, podríamos, ya escucho dos respuestas. A ver, los que digan que es por toda la humanidad, levanten su mano, por favor. Muy bien. Ya. Los que digan que solamente por su pueblo, levanten su mano. Le hacen así de, a ver, ¿quién? Sí, el hermano ese sí sabe. Dice que es suficiente para todo el mundo, pero nada. Ajá. Sí, vamos a ver qué dice él. Vamos a decir que, a ver, cómo lo escribió Moisés en su cántico, en Deuteronomio, del capítulo 32, del 40 al 43. Vamos a ver, dice así. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. ¿Qué más? Hasta el 43. Alabad. Porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Lean lo último. Y hará expiación por la tierra de su pueblo. Dios tiene un pueblo. Sí, ahorita nos vamos con la finta de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Sí, Dios ama al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que en él, el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, el que en él cree, no es condenado. Bueno, el que cree, en él cree, pues es una cosa, pero el que no cree, él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a ver la que sigue. Arminio enseñaba una redención universal o expiación universal. Esto enseñaba que Cristo murió para salvar a todo hombre, pero solamente en una forma potencial. La muerte de Cristo hacía posible a Dios perdonar a los pecadores, pero solamente con la condición de que creyeran. O sea, yo te perdono, pero si crees. No, sí creo, estás perdonado. No, vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que es su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cuando Jesús nace, en Mateo 1:21, el ángel le dice a José, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. ¿Así dice?
¿A su qué? Entonces, ¿no salvará al mundo? No, solamente salvará a su pueblo. Entonces, Él vino a salvar a su pueblo. No a los judíos, no a los judíos. Me gusta también cómo lo describe en el capítulo 32, en este cántico Moisés, porque dice, así como ustedes me provocaron a celos, yo también los voy a provocar a celos a ustedes. Voy a buscar mi otro pueblo. Y pues nosotros somos el Israel espiritual, gracias a Dios por eso. Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Efesios 5:23 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, ¿Cristo murió por la iglesia o murió por todos? Por su iglesia. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Con toda la confianza. Sí, Ruth. Sí, pero no entiendo la pregunta. En este caso sí vino al pueblo, a los suyos vino, que era su pueblo, pero los suyos no lo recibieron. Ajá. Así es, sí. Así, sí. Ok, vemos. Sí. Digo, hablamos también de la predestinación, ¿no? Por si no, en este caso sería nosotros que no éramos pueblos, no éramos pueblos, pero la Biblia nos enseña, ¿no?, que Él nos hizo como hijos adoptivos, ¿no? Nos hizo parte de ese pueblo. Entonces la predestinación viene a los. Así es. Idea, ¿no? Así es. Como dice la hermana, a algunos de su mismo pueblo, pues los judíos, pues no, pero a los que no somos de ese linaje o de ese pueblo, Ajá. nos hizo aceptos y nos hizo parte de él, porque ya estábamos predestinados a eso. Así es. Bien, vamos a la gracia irresistible. La siguiente, por favor. ¿Alguien le podrá decir Dios no? Sí. Bueno, pues muchos lo hacen. Precisamente, hermanos, la doctrina arminiana, la siguiente, por favor, dice que la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada a la voluntad humana, o sea, el que quiere. El que no quiere, no. Hay algunos que lo enseñan así. Dios te respeta. Si tú no quieres, pues Dios no se va como a aferrar a ti. ¿No? Así que con gusto les comparto la presentación, hermanos, para que la tengan. Sí. Y es como si Dios, hermanos, entonces viniese y le pidiese permiso al hombre. O sea, ¿me permites? ¿Han escuchado el texto de Apocalipsis 3:20? ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y entonces se utiliza para la evangelización, pero no es de evangelización, porque es para la iglesia. Esto es un mensaje para la iglesia creyente. O sea, el mensaje a las 7 iglesias. Y entonces maneja así a un Jesús que está tocando la puerta de tu corazón. Él está tocando, o sea, está esperando que tú tomes la decisión, que tú quieras, que tú te decidas. Apúrale. No, es que no sé, no, yo creo que todavía no. ¿Se acuerdan de Lily Goodman, no? En la de, ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no tiene reposo si no es contigo. Entonces dice Jesús Adán Romero, no, llegaste a mi vida un día cuando la vida comenzaba a sonreír, pero yo dije que no. ¿Y tú? Tú te fuiste.
Y luego regresas y yo ya estaba en la vida y otra vez y yo dije no, y no ya. Y como ya te fuiste, ahora sí ya ven Señor, ahora sí ya quiero. Esa es la canción. Pero es una canción que enseña precisamente que el hombre es el que le dice a Dios que no. Hermanos, este es un Dios muy católico. Bueno, recordemos que el catolicismo precisamente enseña, es como una figura ni tan divina, ni tan poderosa, que le viene a pedir permiso al hombre. Entonces nosotros finalmente le decimos, imagínense que alguien le diga a Dios no y que Dios diga, sí, está bien, está bien, está bien. Hermanos, esta es una imagen de un Jesús muy, muy débil, pero es muy humanista, porque pone al hombre arriba para decidir y a Jesús como que respeta y se va a otra casa a tocar, ¿no? Como Jesús anda ahí tocando las puertas a ver quién le abre, a ver quién lo recibe y quién lo invita a cenar. Porque así dice, cenaré con él y él conmigo. No, hermanos, este es un Jesús muy manipulable, muy sin fuerza. Nada que ver con el Dios de la Biblia. Vamos a ver. Esto enseñaba que el Espíritu Santo, cuando empezaba a orar para traer a una persona a Cristo, podía ser resistido eficazmente y su propósito frustrado. O sea, Dios quería salvarlo, pero el hombre dijo no, y entonces Dios se frustró. Él no podía impartir vida a menos que el pecador estuviese dispuesto a que esta vida fuera impartida. Vamos a ver qué dice la Biblia. La siguiente, por favor. Ana, ahí está bien. El Señor Jesucristo, en Juan capítulo 6, 44, dice claramente, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Pero por qué viene? Porque el Padre se lo dio. O sea, Dios, no va a venir alguien que Dios, el Padre no se lo haya dado. Todo el que el Padre me dio, vendrá a mí. Y yo lo voy a recibir. No le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, hoy esta persona vino a Cristo. Sí, pero no vino por él. Vino porque el Padre lo movió a venir. Todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Juan 6:45. Veamos a este asunto de Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque Jesús preguntaba, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro dice, tú eres Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, yo no puedo ser hijo de Dios porque me mueva yo, sino porque sea movido por el Espíritu Santo. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 1 versículo 15. Mas vosotros sois linaje escogido. O sea, nosotros somos un linaje escogido para que anuncieseis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es que, hermanos, tenemos que entender que el llamado que Dios nos hace es una elección. No el llamado de ven. No, ven. Ándale, ven. No, ese llamado no es. Mas el Dios, dice 1 Pedro 5:9, mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús. Hemos sido llamados, no somos nosotros los que venimos. La siguiente y la última. Podríamos preguntar así, hermanos, ¿la salvación se pierde? No. ¿Sí o no? ¿Seguros? Oye, en eso sí son muy firmes, ¿eh? O ya sea que ya progresivamente fueron armándolo y ya dijeron, no, pues si ABC más D, pues sigue E.
Hermanos, esta es una lucha muy fuerte para muchos cristianos, porque precisamente las doctrinas arminianas quedan muy bien en el dualismo. Entonces te tienes que esforzar, te tienes que cuidar, tienes que conservar la salvación, no te apartes de la iglesia, no caigas en pecado, no hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces uno dice, sí, voy bien, para cuando Dios diga al último, no, es que no te sostienes tú. Por eso la gente cuando de pronto se cae, ya se va hasta el fondo, porque dice, no, pues es que ya perdí la salvación. Ya Dios ya no me va a perdonar, ya Dios, es que ya me lo dijo una y otra vez y yo no entiendo. No, pues entonces ya perdí la salvación. Hermanos, la salvación no se pierde. Por eso hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Y esta dice, en lo que es esta doctrina, que Dios preserva a sus escogidos para salvación y les da la gracia, les da el poder y les da la provisión para perseverar hasta el fin. Como pastor, hermanos, a lo largo de mi ministerio, me he encontrado con esta pregunta. Pastor, yo siempre pedí por mi hijo y nunca pudo salir del vicio. Pastor, yo siempre pedí por mi hijo que creció en el evangelio, pues luego se fue y yo siempre creí en la promesa y ya se murió, pero nunca regresó a la iglesia. Entonces uno dice, no, es que no era de Dios. Así lo ve el dualismo, hermanos. El dualismo ha creado todo el evangelio. Yo les he dicho, hermanos, el evangelio que ha construido la iglesia está muy alejado de la Biblia. Porque hay que entender que el evangelio pues, es un constructo, sí, filosófico, sí, teológico, sí, denominacional, pues sí, también. Pero nosotros hemos creado, desde ese moralismo, que si una persona, a ver hermano, porque eso me lo han preguntado, si un creyente que está aquí predica, hasta es anciano, bueno, hasta fue pastor, y de repente se va al mundo, ¿Dios lo va a salvar, sí o no? Y entonces ahí se activa una posible respuesta arminiana. No, pues no, hermana, si no está aquí en la iglesia, pues ¿cómo vamos a esperar? No, se lo va a llevar el diablo. Miren, hermanos, en los años 70 y 80, parte de los 90, yo todavía llegaba a escuchar esto en un sermón. Si el Señor va a venir el domingo para empezar, va a venir el domingo, pero si el domingo cuando Cristo va a venir por su iglesia, y uno se imaginaba que la iglesia era esta, ¿no? No pensaba que la iglesia era el ser humano. Va a venir por su iglesia y si tú estás en tu casa dormido, te vas a quedar. Yo lo oía, hermanos. Bueno, dejen de eso, pero si además por no venirte al templo, te fuiste al Estadio Azteca, ¿qué? Dios va a venir y ahí te va a dejar. Es más, si estás trabajando en tu chamba, lo que sea, porque preferiste tu trabajo que venir a la iglesia, cuando Cristo venga, se va a llevar a la iglesia y tú no estás. Te va a dejar. Oye, ¿han escuchado eso? Sí, o sea, sé de qué le estoy predicando. Además, esta es una predicación arminiana, basada entonces en que en ti está que estés aquí. Oye, hermano, entonces uno dice, ¿cómo a qué hora irá a venir Jesús? Vendrá el próximo, es que fíjese, no tengo un compromiso. Y entonces, ¿qué veíamos en ese tiempo? Iglesias, porque querían ganarse el cielo, porque querían estar en el momento en que llegara. Hermanos, así se desvirtúa la palabra de Dios. Todavía me llegaron a preguntar esto. Supongamos que un creyente que es fiel, está siempre ahí en la iglesia, pero un día se dio, nada más era ese día, se fue a la fiesta
y está allí bailando. Y ya llegó. Y está tomando fondo. Y se está, no, ahí no se monean, se está echando una línea. Hermano, y si por casualidad ahí se hace la bronca y salen balazos y lo matan, ¿a dónde se va? Y eso le hace a uno pensar que entonces aquí, si de repente viene el terremoto de las 2 de la mañana, pero ya van a ser las 2, hermanos, ustedes que no me avisan. Viene el terremoto, pum, nos caemos, nos morimos. Estábamos en el templo, bien. Imagínense alguien que venía por primera vez y quería pasar al baño, lo que sea. Te tocó, o sea, ya llegó y ya se va el arca de Noé. Porque es un símbolo de la salvación, no es que todos somos animales, sino porque eso, vamos a salvarnos, ¿no? La nave evangelista, ¿se acuerdan de ese? Creo que ya lo quitaron de nuestro seminario, porque es muy arminiano. Boga rumbo a Cana, el que embarcarse quiera, suba. Entonces creemos que nos vamos a salvar todos, hermanos, nomás por estar aquí. De una vez te digo, aunque te decepcione, no importa que des tu diezmo para salvarte, hablando de la salvación. No va a decir, no, pues entonces ya no. No importa, o no te vas a salvar porque vienes a todas las actividades, estás en todos los cultos y estás en todo bien trabajando. No, sí, porque no sirve. Hermano, pero yo oro mucho. Me levanto a las 3 de la mañana a hacer guerra espiritual. No. Hermano, pero yo además, pues, ayudo a la gente y no. No, hermanos, no. Y la respuesta, por si ustedes ya se habían hecho la pregunta, ¿qué pasa si viene Cristo y yo estoy en la fiesta? ¿Me salvo o no me salvo? No es por obras. No es por obras. Si soy salvo, no importa dónde estés. Lo voy a repetir. Si eres una persona escogida, no importa dónde estés. Si fuera por obras, pues trata de estar los domingos aquí. Mucha gente, imagínense, no, los domingos, me porto bien. Lunes, como Cristo no va a venir el lunes, pues ni martes, ni miércoles, qué bueno que ni los viernes, ni el sábado. Hermanos, pero sí es la vida de muchos, solamente su vida cristiana tiene sentido el domingo. Pero entre semana no encuentran un sentido de una vida. Pregunto, pero el ejemplo que puso de que se esté echando... ¿Qué puso quién? Tú me hablas de tú. Bueno, tú, José Luis. Tú, eso. El ejemplo que pusiste es de que se esté echando una línea ahí en la fiesta. ¿Se salvó o no se salvó? La respuesta es... O sea, no te preocupaba ni el baile ni lo demás. O sea, el problema era la línea. Es que me acordé que Gálatas y Corintios dicen que ni los borrachos entrarán al reino de los cielos. Así es. Entonces, si es el hermano que conocemos... Bien, qué bueno que haces esta pregunta. Bien. Ok, voy a ser muy claro. Si se está echando una línea, que sea una línea chiquita. Porque entonces necesitaríamos un criterio para evaluar una adicción, un consumo. Imagínate, tú vas pasando y pues te echaste unas chelas y de repente te agarra el alcoholímetro. Joven, oríllese, sóplele. Pero dices, no más me tomé 3. A ver, sóplale. No, pasó bien. Entonces, según el parámetro de ellos, ¿tú no tomaste como para estar afectada y manejar? No tiene que ver con eso. Gálatas hace una lista de todos los pecados de los que no va a entrar al reino de los cielos. Pero no termina.
Porque precisamente Gálatas es el libro que escribió Pablo para los que creían tanto en la ley. Y esos a los que les dice quién nos fascinó y él quiere guardar la ley, pero uno la va a violar todo. No, y entonces, a ver, ¿quién no va a entrar? Y empieza a hacer la lista. Ni estos, ni estos, ni estos, ni estos, ni estos, ni... Y cosas semejantes a estas. Entonces uno dice, ay, entonces, si cumplo la ley, no te vas a salvar. ¿No? Y me puse este ejemplo no para que ustedes salgan, porque sé que no lo van a hacer, eso espero. Igual y alguien ya lo hace. Que va y va a decir, hermano, por favor, ¿de cuánto era la línea permitida? Porque, hermanos, nosotros construimos un moralismo. Y ese moralismo le hemos llamado cristianismo. Que nada tiene que ver, hermanos, con el evangelio de la Biblia. Por eso necesitamos leer la Biblia, la Biblia, la Biblia. Entonces Gálatas es todo lo contrario. Gálatas creían que iban a cumplir la ley y Pablo les da toda la carta. Oh, insensatos. No, el que viola un mandamiento ya violó toda. Entonces, para entrar al reino de los cielos, pues no van a entrar ni estos, ni estos. Pues nadie, hermanos, nadie. Entonces uno dice, hermano, porque en la lista, no es para decir, a ver, hermanos, fórmense y a ver los hechiceros. No, sálgase, no puede entrar. A ver los borrachos, sálgase. A ver los de la línea que decía el pastor José Luis, sálgase. No, porque todo eso somos nosotros. Ajá. Todos los pecados en la Biblia son excesos. Son excesos. Entonces nadie va a entrar. No, nadie va a entrar. Oye, hermano, yo no soy borracho, pero eres chismoso. Ah, sí. Oye, hermano, pero esto no está en la lista y cosas semejantes a estas. O sea, la lista la pudo haber hecho más larga. Y podríamos hacer hoy en nuestros tiempos una lista larga. Nadie va a entrar al reino de los cielos por sus acciones o por su comportamiento. Nadie. Oye, hermanos, que no van a entrar al cielo los borrachos. No. Y tú eres un borracho. Sí, yo no voy a entrar. Dios me va a salvar. Porque entonces yo me lo gano, entonces ¿para qué quiero a Cristo? Este es el centro del judaísmo o de la doctrina judaica. Que pues creían en su comportamiento y en su observación a la ley. Por eso no creían en Cristo, porque ¿para qué queremos a Cristo? Pues que Él nos va a salvar. Pues ¿de qué si yo ya cumplo la ley? No se dan cuenta que no la están cumpliendo. Nadie la puede cumplir. Pero el moralismo nos lleva a pensar que, pues no, el hermano no, pero yo sí. No, nadie. Todos somos pecadores. Y solamente una persona con una convicción sincera que se mira como una persona pecadora, sabe que no va a entrar al cielo, sabe que merece el infierno. Yo merezco el infierno, ustedes también, por la pura gracia de Dios, Hermanos, qué sorpresa nos vamos a llevar allá en el cielo, ¿no? Que mucha gente que pensábamos que se iba a perder, vamos para allá porque estamos en la perseverancia. Vamos para allá. Que creemos que mucha gente, ay, mira, él sí, tiene esta cara de buena gente. No, hermanos. Vamos a ver. Dame la siguiente, por favor. Así, siguiendo la depravación y elección incondicional y expiación limitada y un llamamiento eficaz, tenemos entonces la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Es la doctrina que dice que vamos a llegar hasta la gloria o hasta el cielo, hasta la vida eterna, pero no por nosotros, sino porque alguien nos va llevando. ¿Quién es? Dios. Y entonces dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta es la voluntad, dijo Jesús, del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello,
sino que lo resucite en el día postrero. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven bajo la carne, que es la ley, sino conforme al Espíritu. Hermanos, si la salvación se perdiera, es como si Dios dijera, ya no te voy a dar la salvación. Te la di, pero ya no, porque ya vi que te portas muy mal. Pues no, hermanos, porque ¿qué es el pecado? En términos bíblicos, hermanos, el pecado es una naturaleza. No son acciones, ¿eh? Si uno dice, es muy pecador porque es chismoso, borracho, es el que ya llegó a la fiesta y que se aventó a la línea y ¡ay, qué cuánta suerte! Hasta el torito pasó. Ese sí es pecador. No, el pecado no son acciones. El pecado es una naturaleza. Las acciones son una evidencia de la naturaleza de pecado. ¿A Dios le sorprenderá nuestro pecado? No. Pues Él ya sabe cómo somos. Por eso cuando Moisés les dice, y sé que les voy a dejar la ley, y ustedes se van a apartar, y ni me van a hacer caso, y se van a ir tras otros dioses, y se van a dar cuenta que les va mal, porque me dejaron, y ni así se van a arrepentir. Ya sabe Dios cómo somos. Por eso, hermanos, es que gracias a Dios, que la vida eterna no está en cómo me porto, porque yo no me gano nada. Porque en un momento podría decir, me voy a ganar el cielo porque hoy hice algo bueno. Pero después, hermanos, ya me voy a ir al infierno porque luego hice algo malo. Hermanos, nosotros vamos al infierno por nuestra condición de pecadores. Solo la gracia de Dios nos sostiene y nos lleva. Ahora, para cerrar con esto, hermanos, yo decía hace un momento que hemos creado una imagen de cierto cristianismo. El cristiano es el que, mira, ahí va un cristiano, va el domingo, así, va al templo, ¿no? Llega al templo, saluda a todos y sí, es buen cristiano. No, el hermano ya no viene al templo. No, pues ya cayó de la gracia de Dios. Hermano, pues si ya eras salvo, ¿por qué no te regresas para que vuelvas a ser salvo? No, hermano, no. Oh, mira, pues no te resistas a Dios. No, que no. No es Él. Hermanos, se ha construido un cristianismo con esa imagen que nos hace pensar que si nosotros hacemos y nos portamos bien, somos buenos cristianos. No, hermano, pero tiene que venir a la iglesia. Pues es que lo hemos construido. Sí, hermano, pero tiene que dar diezmo. Si no, ¿qué tipo de cristiano es ese que no da su diezmo? Y entonces construimos, hermanos, de tal manera que cualquiera dice, ay, no, qué difícil es. Miren, mejor yo me voy. Y se va. Porque creamos un cristianismo inviable, invivible. ¿Quién puede vivir eso, hermanos? Nadie. Solo Cristo. Tú no. Que digas, no, es que yo sí, tú no. No, ¿cómo no, hermano? Me peino bien y me baño. Tú no. Yo me porto bien, hermano, y no cometo pecados. Tú no, nadie, solo Cristo. Y no debemos opacar, hermanos, con estas ideas, la perfección de Cristo, o por lo menos nuestra convicción de Cristo, porque Él es el único perfecto. Y por eso el pecado, hermanos, nos hace conciencia de que necesitamos a Dios. Así que si alguno dice,
No, hermano, discúlpeme, no, yo sí soy bien cristiano, porque yo sí cumplo todo. Ya pásele al cielo, ya si quiere una vez, dése un tiro. Pero hermanos, todos necesitamos a Cristo, todos. Termino con la última. Confiemos solamente en Dios y en su gracia, ni en nosotros mismos. Dejemos de ver a otros. No, es que ese sí es pecador porque le pega a su mujer. Y ese es, dejemos de verlo, hermanos, de una manera moral. Hay que abrir la Biblia, hay que ver la Biblia. Quiero terminar diciendo, hermanos, que gracias a Dios por este canto de Moisés. Moisés, ¿sabrá Dios dónde andes? Pero sé que ahí andas porque se apareció en el Nuevo Testamento. Así que pues gracias por este himno que nos recuerda la maldad del hombre, que nos recuerda la misericordia de Dios, el amor de Dios y también su justicia. Sí está largo, no lo cantamos, pero es un reflejo de que cada vez que cantamos afirmamos nuestra fe. Le doy gracias a Dios, hermanos, por la alabanza de nuestra iglesia, hermosa alabanza, por los músicos, porque ellos, hermanos, nos comparten y nos dirigen en líneas bíblicas y doctrinales. Cantemos alabanzas, cantemos alabanzas, cantemos alabanzas, cantemos alabanzas que afirmen, hermanos, nuestra fe. Ojalá que todo el tiempo estuviésemos escuchando los himnos, las alabanzas, porque eso nos afirma, nos afirma, nos afirma. Ya, si se cuela por ahí algún canto arminiano, pues ya podrás decir, bueno, está muy bonito, porque sí cantamos por alabanzas bonitas, pero uno dice, pues su doctrina la veo un poco distorsionada de la Escritura. Pongámonos de pie, hermanos. Y hagamos una oración. Amado Padre, en nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, porque solo es tu gracia. Nadie de los que estamos aquí, nadie, Señor, pues nuestro esfuerzo es suficiente, ni siquiera intentarlo. Señor, somos pecadores. Pero lo único que creo, Señor, que nos llevará a tu gloria es tu misericordia, es tu gracia. Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias. Espíritu Santo, por aplicar la salvación en nosotros. Gracias. Gracias por las alabanzas que nos permites entonar aquí y, Señor, llevar a casa y escucharlas también allí. Padre, que esto afirme nuestra mente y nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén.